Hace más de un año la hora de la verdad había denunciado, tenía conocimientos clarísimos y documentales de cómo Timochenko se paseaba muy orondo entre Venezuela, La Habana y Nicaragua y Managua. Esto no era un secreto para nadie y de pronto estalla el escándalo. ¿Por qué estalló ese escándalo y qué alcance tiene? Y ahora el presidente Santos dice es que le di autorización 2 veces a Timochenko para ir a La Habana. No lo puede hacer sin levantarle las órdenes de captura. Este todavía se supone que es un Estado de Derecho. Pero ¿por qué estalló el escándalo cuando las visitas de Timochenko a La Habana son conocidas desde hace muchísimo tiempo y además lógicas? Timochenko no va a dejar a los de La Habana que negocien sin su consentimiento, sin su inspiración, sin su guía. Entonces, ¿por qué el escándalo? Senador Alfredo Rangel, muy buenos días. Muy buenos días, ministro. Saludo a su mesa de trabajo y a toda su creciente audiencia. Bueno, senador, cuéntenos por qué este escándalo con Timochenko si todos sabíamos que Timochenko se mantenía entre La Habana, Managua y Venezuela. ¿Cómo se transporta? ¿En avión venezolano, en avión colombiano, en avión de dónde? ¿Cómo es este movimiento de Timochenko y por qué ahora el escándalo? Pues a ver, ministro, la verdad eso era, como usted dice, conocido, ya era un rumor a gritos de la presencia de Timochenko y también de Gavino, hay que añadir, ¿no? En Cuba, igual que otros dirigentes de el ELN como García. Incluso se habla de alguien que tiene por qué saberlo, el señor León Valencia, el exguerrillero del ELN, de reuniones conjuntas entre la cúpula de las FARC y la cúpula del ELN en Cuba. Una reunión de terroristas, de la cúpula de terroristas, pues muy seguramente será para hablar de terrorismo, además pues del engaño de los diálogos de paz con el gobierno en La Habana. Pero primero déjeme enfatizar un poco en lo que usted decía en la introducción. Este es un hecho pues abiertamente ilegal de parte del gobierno. Yo creo que ahí está el gobierno prevaricando por acción y por omisión. En efecto, el señor Timochenko y Gavino también, pues no han sido designados voceros o reconocidos como voceros por parte del gobierno en los diálogos en Cuba. La ley 1421 del 2010 autoriza al gobierno nacional a suspender, a levantar temporalmente las órdenes de captura a aquellas personas que van a participar en diálogos de paz. Timochenko no es ni vocero ni negociador de las FARC y a él no se le han suspendido las órdenes de captura en aplicación de esta ley 1421. El gobierno no le ha suspendido esas órdenes de captura. En consecuencia, el señor Timochenko es un prófugo de la justicia con órdenes de captura vigentes y condenado con sentencias ejecutoriadas por delitos de lesa humanidad, según la Corte Penal Internacional. Sin embargo, el gobierno autorizó la protección y la movilización de un prófugo de la justicia por parte de gobiernos extranjeros, tanto el gobierno venezolano como el gobierno de Cuba. Aquí había, creo yo, un prevaricato por omisión, porque el deber del gobierno colombiano, el presidente Santos, es solicitar la captura y la extradición o la deportación del señor Timochenko en Venezuela, donde reside y está protegido por el gobierno venezolano, y también en Cuba, a donde llegó y a donde se traslada pues con tanta frecuencia. El gobierno colombiano no lo hizo, ha omitido solicitar esa captura, esa extradición o esa deportación de Timochenko. Entonces ahí podría haber algo absolutamente irregular, absolutamente ilegal. Y también un prevaricato por acción, porque pues en lugar de solicitar la captura, le solicita a estos dos gobiernos extranjeros, al de Cuba y al de Venezuela, proteger y trasladar, movilizar
al señor Timochenko y también a Gavino, siempre lo añado, en esos viajes tan frecuentes entre Venezuela y Cuba. La paz no se puede conseguir por fuera de la ley. Aquí hay unas normas, hay unas leyes vigentes, e incluso estos diálogos de paz pues están absolutamente reglamentados. El gobierno ha saltado por encima de esas leyes, de esas reglamentaciones, y está haciendo algo absolutamente irregular, absolutamente ilegal. Esto, aparte de ilegal, pues es una concepción pues absoluta al terrorismo. El gobierno se jacta de que no ha hecho un despeje interno para desarrollar los diálogos de paz. Pues hay que decir que el despeje es en el extranjero. El gobierno le despejó 2 países a la guerrilla de las FARC, Venezuela y Cuba, en donde esos gobiernos le dan protección, apoyo y movilidad a los dirigentes de las FARC. Es sabido pues de todos los colombianos que en Venezuela hay grupos de guerrilleros, está el parte del Comando Central de las FARC y también del ELN, que desde allí preparan ataques contra las fuerzas militares de Colombia y después se esconden, se refugian en territorio venezolano para eludir la acción de la fuerza pública. Allá hay secuestrados colombianos que están siendo negociados bajo la protección del gobierno venezolano. Allá se rearman, allá tienen apoyo logístico, allá tienen corredores de movilidad a lo largo de la frontera colombo-venezolana. Es decir, eso es un santuario absoluto de las FARC, sin que el gobierno colombiano diga nada ni le reclame nada a el gobierno venezolano. Es decir, es una aceptación de hecho de ese santuario de la guerrilla de las FARC. Por esa razón creo que tiene todo el sentido la solicitud que de manera irónica hacía en estos días, pero con toda razón, el presidente Uribe, de declarar definitivamente a Venezuela como paraíso terrorista. Si declaró el gobierno a Panamá como paraíso tributario, pues debería declarar a Venezuela como un paraíso del terrorismo. Oficialmente, sin embargo, el gobierno colombiano dice desconocer la ubicación de Timochenko, cuando, insisto, pues es algo sabido por los colombianos y por las autoridades colombianas. Creo que el ministro de la Defensa sabe a ciencia cierta dónde está ubicado Timochenko, pero en una actitud muy mentirosa y muy opaca del gobierno, oficialmente niega conocer la ubicación de Timochenko. Esto pues para seguramente darle transparencia a los diálogos en Cuba. Y en cuarto lugar, yo anotaría que aparte de ser algo ilegal, de ser una concesión al terrorismo, de ser algo muy mentiroso, pues es algo muy desmoralizador para las fuerzas militares, sobre todo porque le pide resultados a la fuerza pública en la lucha contra el terrorismo, al mismo tiempo que el gobierno colombiano protege y esconde a terroristas en el exterior, o avala que se escondan en el exterior, mira para otro lado, no solicita las órdenes de captura, no denuncia ante la comunidad internacional esta situación de refugio del terrorismo en Venezuela. Entonces creo que los militares colombianos, sabiendo, al conocer esta situación de los viajes de Cuba a Cuba, el señor Timochenko bajo la protección de Venezuela, pues no creo que eso sea muy alentador, que le pidan resultados en la búsqueda y captura de los líderes de la guerrilla aquí en Colombia, mientras el mismo gobierno colombiano solicita la protección y la movilización de esos líderes con órdenes de captura vigentes y con condenas pendientes por parte de la justicia. Así que, doctor Londoño, me parece que se ha revelado pues finalmente una verdad que, insisto, pues como usted lo afirma, ya todo el mundo lo conocía, pero las declaraciones del ministro de la Defensa pues obviamente que atrajeron con toda razón la atención de la opinión pública, y el gobierno pues en lugar de dar unas explicaciones satisfactorias le parece que esto es absolutamente normal, que así como Santos habla con sus voceros, entonces que el señor Timochenko puede hablar
también con sus voceros, igualando el gobierno colombiano a la dirigencia de la guerrilla de las FARC, en otro hecho pues que es absolutamente reprochable, absolutamente condenable. Esa es la realidad pues de lo que se dio a conocer la semana pasada. Senador Rangel, con todo respeto, usted sabe que yo lo considero a usted mi maestro en estos temas de seguridad nacional. Tengo que hacerle un agregado. Usted habla de dos países que son los países paraíso de Timochenko. Yo le agrego a Nicaragua. Por supuesto. Bueno, es que las visitas... El agregado es al lugar. Al lugar, y no es cualquier cosa. Es que ahí está la gran conspiración contra Colombia. No perdimos las aguas de San Andrés simplemente porque a la Corte Penal, a la Corte Internacional de Justicia le dio por fallar a favor de Nicaragua. Ese es un complot internacional para entregarle esas aguas a Rusia y a China. Y Timochenko es el hombre que está sirviendo de enlace allá con Ortega. Y las FARC se van a tomar a Colombia, si usted ha visto con detenimiento el acuerdo entre Colombia, entre los plenipotenciarios de Juanpa y las FARC. Se dará cuenta cómo están creando instituciones a diestra y siniestra. Aquí tenemos la cuenta de 11 nacionales con sus réplicas regionales y territoriales para crear grupos de bandidos a estilo de los colectivos de Venezuela que se van a tomar el país. De manera que este tema de Nicaragua hay que tomarlo con cuidado. Y le agrego algo más. No es simplemente la autorización para que trasladen a Timochenko. Usted me va a hacer creer que el avión lo paga Venezuela. Que eso es con la platica de Maduro, platica que no tiene. Eso es con la nuestra, senador. Eso es con la nuestra. Hay que preguntarle al gobierno si ha pagado o no ha pagado aviones que transporten a Timochenko y a Gavino. Le acepto su agregado para ir a La Habana y para ir a Managua. ¿No le parece interesante? Así es, doctor Londoño. Y ahora pues habría que ver cuál ha sido realmente la consecuencia de estos viajes, porque el gobierno trata de manera muy precaria de justificarlos en aras de la paz y de los diálogos de paz, pero se sabe que estos viajes ocurrieron ya hace varios meses. Seguirán ocurriendo, pero de los que habló el ministro ocurrieron hace unos 2 meses. Esa de la consecuencia de esos viajes no fue una disminución de las acciones terroristas y bárbaras de la guerrilla de las FARC en Colombia, ni una aceleración de los diálogos de paz, ni una aceleración de la firma del acuerdo de paz en Cuba. Por el contrario, fue un incremento de las acciones violentas de las FARC en territorio nacional contra la infraestructura económica nacional, un incremento de la siembra de minas, de ataques contra las fuerzas militares, y siguen empantanados pues esos diálogos en La Habana, que pues insistimos no van para ninguna parte. Se han firmado 3 acuerdos. El Centro Democrático hará público en los próximos días 38 objeciones a esos acuerdos, que yo no llamaría diplomáticamente objeciones, sino 38 capitulaciones del gobierno nacional frente a las FARC en esos acuerdos. Y sin embargo, las FARC insisten en que hay por lo menos 28 temas pendientes en esos 3 primeros puntos. En el punto de reforma agraria integral, en el punto de participación política y en el tema del narcotráfico. Hay 28 temas pendientes, a cual más de voluminosos y de gruesos. Por ejemplo, en el tema agrario, nada menos que la renegociación de los tratados de libre comercio, la redefinición de la política minero-energética, con la participación obviamente de la nada menos que la desmilitarización del campo colombiano, lo que quiere decir disminuir el tamaño del ejército, el presupuesto militar, cambiar la doctrina militar del Estado, purgar las fuerzas militares y otros temitas así por el estilo. Y en el tema político, a una reforma electoral, una
reforma política concertada con la guerrilla de las FARC, en el tema de narcotráfico, una redefinición de la política criminal del Estado, imagínense ustedes. Y esos son algunos de los 28 puntos que están pendientes de negociar, y el gobierno y las FARC reconocieron en el último comunicado conjunto, el comunicado número 44, que es absolutamente válido para las partes, porque aquí se trata de partes en condición de igualdad, eso lo ha aceptado de manera escandalosa el gobierno nacional. Las partes podrán volver sobre los temas discutidos e introducir nuevos temas. Así que, como hemos insistido, no hay ni siquiera un acuerdo elemental básico en estas conversaciones, que es un acuerdo sobre la agenda, sobre los temas de discusión. Las FARC quieren introducir 28 temas. Al final de esta primera ronda de conversaciones, cuando se haya evacuado, digamos, en acuerdos parciales y temporales los 5 temas de la negociación, ahí el gobierno se estrellará contra un muro. ¿Qué hacer con estos temas pendientes? Una segunda ronda de conversaciones para evacuar estos temas nuevos que están pendientes, lo que nos demoraría otros 2 o 3 años de conversaciones, o, como dice las FARC, pues una asamblea constituyente que dé cuenta de estos temas pendientes, obviamente en donde las FARC tendrán el 40 o el 50% de los delegados a esa constituyente, sin haber sido elegidos por el voto del pueblo colombiano, sino a dedo con la aceptación del gobierno nacional. Así que, aparte de la opacidad, de la falta de transparencia de estas conversaciones de paz, como se evidencia con estos viajes furtivos del señor Timochenko a Cuba, pues hay una incertidumbre enorme en estos diálogos de paz que, insistimos, se van a estrellar contra un muro, que no van para ninguna parte, van totalmente hacia el fracaso. Con todo interés en este proceso, yo lo invito a que escuche en unos minutos nuestro editorial y vea un artículo de nuestra autoría sobre el acuerdo político, en el que se están creando 11 instituciones distintas. Así es. Con el nombre de comisiones, herramientas, consejos, tribunales, 11 instituciones a nivel nacional, con sus réplicas territoriales, que rompen todo el orden institucional de la República. El señor de la Calle y Juanpa y Sergio Jaramillo, por supuesto, y los demás plenipotenciarios acabaron con el país. Donde esto llegue a cumplirse, senador Rangel, el país queda absolutamente desvertebrado. Las viejas instituciones arrinconadas y van a crear un sistema institucional nuevo. Nos están entregando. Yo lo invito a que revisen estas cosas, si es que entre las observaciones del Centro Democrático, que son tantas, me imagino que no habrán pasado por alto esta circunstancia de la desinstitucionalización de la República para reemplazarla por las nuevas instituciones en las que las FARC y las izquierdas de todos los pelambres y de todos los matices van a tener el dominio pleno y absoluto. Senador Rangel, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a usted, ministro. Es un placer siempre estar con ustedes. Les deseo un buen día a todos. Muchas gracias. Bueno, era el senador Alfredo Rangel del Centro Democrático, hablando de las visitas de Timochenko y de Gavino, agrega él, a La Habana, lo que eso significa y cómo representan, en primer lugar, una clarísima cadena de delitos cometidas por el presidente de la República y por los demás funcionarios que han estado al tanto de los desplazamientos de ese criminal sin respetar las leyes de Colombia. Alfredo Rangel estaba con nosotros en La Hora de la Verdad.